Vamos empezando con nuestro segundo bloque. Y en este bloque de aplicaciones, nosotros vamos a hablar pues las aplicaciones de las derivadas dentro del análisis de funciones. Las derivadas te sirven muchísimo. Te sirven mucho para hacer el bosquejo de una función. Claro, hoy en día ya, como les repito, utilizamos en realidad software para esto. Inclusive ustedes pueden poner una función en Google y les da una gráfica rápida. Ya tienen software de graficación inclusive en línea. No es necesario como antes que utilizábamos calculadoras graficadoras o MATLAB o lo que sea. Lo pueden seguir utilizando, claro, obvio. Es software hecho para eso. Pero podemos darnos una idea rápida, básica, con otro tipo de software ya. Pero no significa pues que no debamos conocer o que no debamos tener esa idea, ese conocimiento de cómo funcionan las cosas. Si tú no sabes cómo funciona algo, pues no lo puedes utilizar. Entonces, pues es básico que nosotros sepamos qué es esto, que para qué nos sirven las derivadas y qué significa, cómo se manejan las funciones, cómo trabajan. Ahora, aquí vamos a ver las aplicaciones más que nada de la primera y la segunda derivada. Primera y la segunda derivada. Ya sabemos, y les repito muchísimo, que la derivada te dice la razón de cambio. O simplemente es la razón de cambio de una función. Ok, cambio instantáneo, muy bien. Pero también, si nosotros nos fijamos en su valor, nos puede decir más cosas. Nos puede decir algo muy, muy importante, que es primeramente velocidad, que es ese número, el valor, ya cuando tú evalúas, ok, de nuevo decimos la utilidad de la unidad 5001, la unidad 200, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok, te dice $220 positivos. Ah, pues significa que yo estoy cambiando en $220. Pero, a la hora de decir positivos, a mí también me dice la dirección. Ah, si es positivo significa que yo voy hacia arriba, o yo estoy aumentando. Si es negativo significa que yo estoy decrementando. Entonces también te da un indicio de hacia dónde va esa función. También, también esa dirección la podemos utilizar para tener otro indicio que se le conoce como la concavidad, pues que también es en realidad dirección, o que yo le puedo decir forma. Ok. Muchas funciones, si nosotros ya estamos acostumbrados, ok, que conocemos que trabajamos con parábolas, muy bien, no hay ningún problema. Pero puede que tengamos funciones que hagan esto, o funciones que hagan esto. Nosotros debemos de saber muy bien, nosotros debemos de saber muy bien en qué punto se va a producir un cambio significativo. ¿Qué quiero decir con significativo? ¿En qué momento este cambio de velocidad se va a normalizar? ¿En qué momento mi curva va a empezar a... ¿Cómo se dice? A cambiar con mayor rapidez. Se va a empezar a cerrar o se va a empezar a abrir demasiado, etcétera, etcétera, etcétera.
¿En qué periodo de tiempo se va a producir un cambio significativo o un crecimiento significativo en nuestra población? ¿En qué año o en qué mes se va a producir un cambio significativo dentro de nuestras utilidades o dentro de nuestras ventas? Eso es lo que yo quiero saber. Cambios específicos, cambios bruscos. Y si yo conozco un bosquejo o si yo conozco cómo o qué me dicen las derivadas, yo puedo calcular dichos momentos, o yo puedo predecir, o yo puedo proyectar dichos momentos. Todo eso también, para lo más importante, para no decirlo ya como máximos y mínimos, que en realidad lo que son extremos. Los puntos extremos de una función. Los puntos extremos. Los puntos máximos y los puntos mínimos de dicha función. Nosotros ya sabemos calcular el punto alto o bajo, o el punto máximo o el punto mínimo de una parábola. Sí, muy bien. Pero ¿qué pasa si nuestra función pues no nada más no describe pues una parábola básica? Pues entonces es un poco más complicado. Para eso nos apoyamos en las derivadas. Para que me digan dónde se encuentran esos extremos y qué tipo de extremo es. ¿Es un extremo máximo? ¿Es un extremo mínimo? ¿Es relativo? ¿O es total? Vamos hablando un poco de esto de máximos y mínimos, extremos. Más que nada nos vamos a enfocar en eso, en máximos y mínimos. La velocidad, la dirección, la concavidad. Porque todo esto lleva pues a nuestro objetivo total dentro del cálculo, que es optimizar. Dame un segundo. Muy bien. Dentro de las aplicaciones de las derivadas, con esto de los extremos relativos, con esto de los extremos, nosotros tenemos varias, ¿cómo te diré? Varios teoremas. Vamos a hablar primero de la primera derivada. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que realiza? Entonces, la primera derivada. Primera derivada. Perdón. La primera derivada te va a ayudar mucho a saber si una función crece o decrementa. O se hace si la función es creciente o decreciente en puntos específicos. ¿Qué es esto de que una función es creciente o que una función es decreciente? Vamos a ver. Rapidísimo. Si una función hace lo siguiente. Si yo digo en un punto específico, recordemos que nos movemos de izquierda a derecha. Vamos a decir que, por ejemplo, que en este punto está muy arriba. Vamos más acá. Aquí sí, ahora sí en la curva. Que en este punto que yo estoy tocando, la función
aumenta. La función va hacia arriba. No me interesa lo que sigue después. A mí lo que quiero saber es en un punto específico o en un intervalo específico si la función va aumentando o decrementando. Caso contrario, vamos por aquí. En ese punto que yo estoy tocando, pues entonces yo voy de esta manera. Yo voy bajando. Aquí yo voy subiendo. Es lo que quiere decir si es una función creciente o decreciente. ¿Hacia dónde va? ¿Vas en aumento? ¿Vas bajando? ¿O te encuentras varada en un valle? Porque también te lo puede decir eso. No, se movió la... Perdón. Cambiando de hoja en el libro y me cambió también la visión del Photoshop. Y tenemos dos teoremas, o un teorema más que nada importante que seguir aquí. Si la primera derivada de una función, si f de x es positiva en un punto específico para x, entonces la función es creciente. O sea, sí, vamos en aumento. Como lo vimos en las utilidades. La utilidad marginal fue positiva, pues tenemos una ganancia, vamos en aumento. Mi función va hacia arriba, mi función se encuentra de este lado. Ah, esto es creciente. Segundo caso. Si la función o la derivada de la función en un punto específico es menor a 0, o sea, es negativa, entonces esa función es decreciente en ese intervalo, en ese punto específico. Significa que nosotros vamos hacia abajo. Entonces, si tú vas calculando esa derivada en un intervalo específico y ese intervalo es positivo, tú vas en aumento. Si ese intervalo es negativo, tú vas hacia abajo. Pero también puede que ese intervalo sea constante. Sea constante. ¿Qué es eso de que es constante? No vas ni para arriba ni para abajo. Tú te estás encontrando en un punto en el que estás en una línea recta. O en un punto que no te está generando cambio. Porque esa línea puede ser minúscula o esa línea inclusive puede ser solamente un punto específico. Lo que podríamos conocer como un punto máximo. En caso contrario, lo que podríamos conocer como un punto mínimo. Ah, entonces la derivada lo que me está diciendo es lo siguiente. De nuevo, te está diciendo el cambio, pero también te está diciendo su dirección. Ojo, su dirección. Entonces significa que si no hay dirección y no hay cambio, pues posiblemente, ojo, posiblemente te puedas encontrar en un punto que conocemos como un extremo. Porque, ojo, también pueden haber funciones que hagan lo siguiente. Te encuentras constante en un pequeño intervalo,
pero después de ese intervalo puedes volver a subir o puedes inclusive volver a bajar, no sé. Entonces ese intervalo en realidad no es un punto máximo, no es un extremo, porque hay algo que hay más hacia arriba o hay algo más abajo. Entonces no es un punto ni máximo ni punto mínimo, nada más es un valle que se encontró eso dentro de esa función. Sin embargo, para nosotros lo que es interesante pues es detectar eso. La posibilidad de encontrar esos extremos que nosotros queremos tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, la primera derivada me dice a qué velocidad y en qué dirección. ¿Qué velocidad y en qué dirección se va moviendo dicha función? Si la función es creciente o es decreciente o si se encuentra varada en un punto específico. Si la función se encuentra en un valle. Extremos. La primera derivada, como ya vimos, nos ayuda a calcular dónde se encuentran esos extremos. O nos ayuda a saber si el punto en específico tiene o es un extremo de esa función. ¿De qué manera? Nosotros aplicamos lo que se le conoce como la prueba de la primera derivada. Y la prueba de la primera derivada nos dice lo siguiente. Vamos a cambiarlo aquí. Siendo C un valor crítico para F, ¿qué significa esto de un valor crítico? O sea, hace que la primera derivada en ese punto C es igual a 0. Ojo, es igual a 0. Un valor crítico, como ya dijimos, si la derivada es igual a 0, entonces nosotros nos encontramos en un punto constante, en un punto donde no hay cambio. ¿Por qué ese punto donde no hay cambio puede ser un extremo? Porque si tú quieres volver a bajar, si tú vas subiendo y vas a empezar a bajar, primeramente debes de reducir tu velocidad completamente. Imagínense que lanzan una pelota hacia arriba, entonces llega a su altura máxima y para que empiece a volver a bajar, se tiene que detener. Literalmente se tiene que detener por una fracción de segundo. La gravedad le tiene que reducir toda su velocidad a 0 y empezarlo a traer de nueva manera hacia abajo. Entonces, ese cambio de velocidad o esa velocidad 0 es esto. Cuando la derivada se hace 0. Ese es nuestro valor crítico. Ok, entonces si nosotros encontramos un valor crítico, o sea, cuando la derivada se haga 0, nosotros podemos aplicar la prueba de la primera derivada y decir, vamos a ver si en ese punto específico, en ese punto C, hay un máximo o hay un mínimo. Y tenemos tres casos. Si la derivada cambia de positivo a negativo
Entonces, f en c es un máximo. Ok. Si tu derivada cambia de positivo a negativo conforme te mueves a través de ese valor crítico, entonces f es un punto máximo. F en ese valor crítico. Ojo, fíjense que la última f no es derivada, ya es total. Ok, vamos a darle un contexto rapidísimo. Significa que si tú encuentras un valor c en el cual tu derivada es c0, en el cual no tienes un cambio, y si estuviéramos hablando de una parábola, porque insisto que la parábola es lo más fácil de manejar, vamos a hacerlo un poquito más claro, nada más cambiarle un poquito de color. Queda el mismo color, ni modo. Entonces, si tu derivada cambia de positivo a negativo conforme se mueve a través de C, el punto máximo, el valor máximo, es esa coordenada C que tú encontraste, que es el valor crítico que hizo que tu derivada se hiciera cero, no y igual a cero, que la derivada, la velocidad de tu derivada se hiciera cero. Pero ¿qué pasa antes y después de ese punto? Podríamos decir, ok, esa derivada en el punto anterior, o sea, ese c-1, pues ¿a cuánto es? Ah, a lo mejor es positivo. Entonces significa que antes de este punto yo iba en aumento. Yo iba creciendo. Pero después de ese punto, vamos a decir, vamos a llamarlo c+1, o sea, es el punto que está a la derecha. A mí me está diciendo que es negativo, significa que yo voy ya bajando. Entonces yo hice, entre comillas, ese movimiento de la parábola. Yo subí, me detuve en el punto más alto y después empiezo a bajar. Eso es lo que yo conozco como un punto máximo. Perdón. Creo que tiene sentido. Tú encuentras un valor en el que no cambias y checas un punto antes y un punto después. Si el punto anterior te dice que vas subiendo y el punto posterior te dice que vas bajando, entonces tú estás encontrando un valor máximo. Tú estás encontrando un valor máximo. Y creo que es intuitivo. Es intuitivo. Lo que va a pasar con nuestro siguiente teorema o con nuestro siguiente inciso, que decimos, nuestro punto B, que si esa derivada cambia de negativo a positivo conforme se mueve a través de ese valor crítico, entonces nuestra función en ese valor crítico es un mínimo. Ah, pues entonces me está diciendo que si esa función, si tú encuentras un punto en un valor crítico C
y después de esa función vas hacia arriba y antes de ese punto, en esa función, ibas hacia abajo, porque ya vimos, ya especificamos cuando la derivada, que cuando la derivada es negativa, tú vas decrementando, y cuando la derivada es positiva, tú vas aumentando. Pues entonces nosotros ya podemos decir al respecto con toda seguridad que ese es un valor mínimo. Extremo, relativo o absoluto, no importa en este momento, generalmente ahorita es relativo y generalmente siempre trabajamos con relativos. ¿Qué es esto relativo absoluto? Relativo viene siendo conforme un intervalo en específico y el absoluto es el de toda la función. Yo generalmente busco los relativos, esos son los a mí los que me interesan. Puede que haya varios, puede que haya uno solo, depende siempre de qué tipo de función estamos hablando, de qué grado sea la dificultad de esa función, entre comillas. Entonces, la prueba de la primera derivada hace lo siguiente. Tú tienes tu función, la derivas, y después de derivarla, tú, entre comillas, la resuelves. ¿Qué significa? Que encuentras el valor para x en el cual esa derivada, esa función derivada, se haga cero. Ese valor tú lo conoces como un valor crítico. Un valor que te va a decir si hay un punto máximo y un punto mínimo. Ya que encuentras el valor crítico, tú calculas un punto antes y un punto después. Si tu función va de positivo a negativo, significa que te encuentras en un valor máximo. Si tu función va de negativo a positivo, significa que te encuentras en un valor mínimo. Pero si tu función no presenta un cambio, si no hay cambio de signo, entonces no es un extremo. No es un extremo. Si tu función no presenta un cambio, significa que posiblemente haga esto. Y a lo mejor no tienes la suficiente información para decir si es en realidad un extremo relativo. Porque puede que realice esto tu función. Caso que en realidad pues no es un punto extremo para ti. ¿Sale? Entonces derivas, resuelves, o despejas, o resuelves por fórmula general. Simplemente calculas el valor para x en donde eso se haga cero. Y calculas un punto antes y un punto después. Si cambia de signo, pues te fijas de qué manera cambia el signo. De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eso es lo que se le conoce como la prueba. Como la prueba de la primer derivada. Muy bien. Eso es con lo que respecta con las aplicaciones de la primera derivada. Nos ayuda a decir en qué puntos, en qué intervalos tu función empieza a subir, empieza a bajar, con qué velocidad sube o baja. Y te ayuda, pues, obviamente, a calcular los extremos, en donde se encuentran esos extremos de tu función. La segunda derivada, ojo, la segunda derivada, porque también se utiliza. ¿Qué es esto de la segunda derivada? Derivar dos veces. La segunda derivada también te puede apoyar. Te puede apoyar en conocer esos puntos máximos y mínimos.
que es lo que se le conoce como la prueba de la segunda derivada, que en realidad la prueba de la segunda derivada es más fácil y más rápida que la prueba de la primera, pero tú utilizas la prueba de la primera derivada como un respaldo, ¿sale? Como ya no nos queda tiempo, desgraciadamente, ya muy poco tiempo como para seguir explicando, vamos a cortar aquí y vamos a hacer lo siguiente. El día de mañana vamos a practicar esto de los máximos y mínimos. Vamos a practicar con la primera derivada. Y si me alcanza el tiempo, yo pienso que sí. Vamos a explicar la prueba de la segunda derivada. Vamos a hacer otro tipo de ejercicio rápido, también para complementar y utilizar las dos al mismo tiempo. Vamos a, pues al momento vamos a una velocidad aceptable para que puedan realizar su examen el viernes. Creo que a como vamos, mañana explicamos primera y segunda derivada y posiblemente utilicemos miércoles y jueves para puras prácticas. Otras dos sesiones de trabajo en las cuales ustedes trabajarían con funciones marginales, costo, ingreso y utilidad marginal, y con análisis de máximos y mínimos. O sea, dime cuál es la utilidad máxima, cuál es la utilidad mínima, perdón, el costo mínimo, etcétera, 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 utilizando pruebas de primera y segunda derivada. Entonces vamos a ver si lo hacemos de esa manera para que realicen su examen el viernes y que todo quede completamente listo, ¿sale? Entonces vamos a trabajar de esa manera mañana. Vamos a ver forma práctica de la prueba de la primera derivada y esperemos forma práctica de la segunda. Si no, pues la segmentamos en dos, practicamos un poquito más cada una de ellas, no hay ningún problema. Por mi parte el día de hoy sería todo. Les dejo con esto nada más pues esta introducción a la teoría y mañana empezamos la práctica, ¿sale? Sí. Profe, tuve una duda con la tarea Dime. en la 3 y la 4. La 3 y la 4. Déjame abrir rapidísimo el archivo de tarea. ¿Dónde estamos el día de hoy? Aquí está. Muy bien, lo podemos resolver en este tiempo que tenemos, no hay ningún problema. La 3 y la 4, ya lo vi, son las de derivadas del cociente. ¿Cuál es la duda? La hice como la habíamos hecho el viernes. También era una fracción, pero es lo que tenía duda, que si estaba bien, que estaba mal, como lo habíamos hecho. Que el último, el viernes, hicimos otra parecida, pero tenía A ver, vamos a ir, entre paréntesis. entre paréntesis. Ok. Vamos a resolverlo rapidísimo. Ahí te va, entonces. Nosotros queremos derivar esto. Ya dijimos que esto es f y esto es g. ¿Sale? Y que yo necesito sus derivadas. Ok, entonces, ¿cuál es la derivada de x más 1? Pues es nada más 1. Porque la derivada de x ya sabemos que es 1. Y la derivada de 1 pues es 0. Entonces no me tengo con nada prácticamente. Entonces la derivada ahora de la parte de abajo, permítame un segundo, aquí está. Entonces la derivada de 2x al cubo, pues esto es 6x cuadrada. La derivada de 2x más 2 y la derivada de 3 pues es 0. Entonces la derivada de la parte de abajo del denominador es 6x cuadrada más 2 y la derivada del numerador pues es nada más 1. Acomodamos con respecto a mi fórmula. Y yo tengo que dijimos que si yo quiero derivar esto, pues primeramente es g por la derivada de f y luego f por la derivada de g. Entonces es 2x al cubo más 2x más 3. Esto entre paréntesis por 1. Me voy a ahorrar, bueno, vamos a poner el por 1, pero pues en realidad se va a quedar igual. Y lo dijimos menos f x más 1
por la derivada de g, que es 6x cuadrada más 2. Ya sabemos que es todo esto entre el cuadrado del denominador. No lo voy a poner hasta el final. Entonces, realizamos las multiplicaciones. 2x al cubo más 2x más 3. Aquí ya dijimos que esto es lo que... Nada más el primer paréntesis es el que le voy a cambiar el signo. Entonces tenemos menos por más. Menos. X por 6x cuadrada. 6x al cubo. X por 2. 2x menos 2x. Menos 1. Por todo esto, pues es lo mismo, pero con signo negativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Eso es lo que tenía duda. ¿En cuál? ¿En esta parte? ¿Decían negativos? Ah, ok. Este signo negativo, que es el que viene de la fórmula. Recordemos que es que la fórmula es g por la derivada de f. Por la derivada de f. Y luego tienes menos. Es este signo negativo el que está aquí. Que es menos f de x por la derivada de g. Todo esto entre el cuadrado de g. Este signo negativo te va a afectar nada más al primer paréntesis. Nada más a este paréntesis. Entonces yo hago las multiplicaciones de la siguiente manera. Yo tengo x por 6x cuadrada. Ah, ok, ya sabemos que 6x al cubo. Pero ahora los signos. Tenemos menos, que es este menos que está aquí, y más del 6x. Lo mismo con el 1. Es menos, aquí tú lo ves más, pero es menos por el signo que está aquí a la izquierda. Por el más, que son los que están a la derecha. Ok. Entonces, el signo negativo que es de la fórmula nada más te va a afectar al primer paréntesis. Al primer paréntesis que está a su derecha. Por eso es lo que les decía. Ustedes le pueden cambiar el signo a todo esto y dejarlo como suma. Pero puede que se revuelvan también por esto. Y lo único, o también lo único que pueden hacer es decir, ok, a la hora de las multiplicaciones, primero resuelvan la multiplicación y luego se pelean con el signo. Ah, x por 6x cuadrada, 6x al cubo. Y luego tengo menos por más, que es, no lo tengo aquí puesto porque es redundante. Ah, pues menos, etcétera, etcétera, etcétera. Si este fuera menos, vamos a decir que este 1, por así decirlo, fuera menos, pues entonces tú tendrías 1 por 6x cuadrada, ah, pues 6x cuadrada. Pero es menos por menos, pues entonces aquí sí sería positivo. ¿Sale? Entonces nada más este signo te va a afectar al primero que está. Entonces ya tienes tus multiplicaciones. Lo único que te falta es resolver. Pues tienes 6x al cubo negativo más 2x al cubo. Pues esto es menos 4x al cubo. No hay términos con x cuadrada más que ese 6x cuadrada. 2x menos 2x se van, se eliminan, porque este es positivo y el otro es negativo. 3 menos 2, pues más 1. Y todo esto entre 2x al cubo más 2x más 3. Todo esto al cuadrado. ¿Sale? Y todo esto es nuestra respuesta. Esta es nuestra derivada. Ok. ¿Resolvemos la 4 también? ¿O con eso te quedaría ya la duda resuelta? Y ya con eso más o menos ya entendí. Muy bien, perfecto. Entonces sí, esa sería pues la anotación que tendrían que hacer. Que este signo nada más al primer paréntesis. ¿Vale? Okay. Ahorita hace ratito le mandé mi tarea, la modifico porque creo que sí me equivoqué y se la vuelvo a mandar. Sí, perfecto. Si quieres, también lo que puedes hacer es nada más porque tú me estás compartiendo por Drive. Entonces lo que puedes hacer es que en esa misma carpeta de Drive, nada más agrégale la foto con la ¿Modificación? corrección, sí, con la corrección y listo. Para que no tengas que volver a subir todo. ¿Sale? Sale, pues. Entonces, pues por hoy sería todo. Y pues yo los vería mañana a primera hora. Muchas gracias.
Gracias. Ok, profe. Ujú. Ay, Gracias, profe. A ustedes, que tengan buen día. igualmente, bye.